Buenos días a todos y a todas. Si os parece, vamos a empezar ya la jornada. Hemos dado unos minutitos para que la gente se vaya conectando. Bueno, soy Joaquín García, soy presidente de ABETIC y CEO de RP AIDAI. La jornada de hoy se incluye dentro de toda una serie de webinars que organizamos desde la asociación para difundir las tecnologías de la información entre las empresas y la sociedad en general. En el día de hoy vamos a hablar del tema de ciberseguridad, que es un tema que está muy en boga y que a todos deberíamos preocuparnos, sobre todo por las noticias que vemos en prensa y en televisión, y si no la hemos sufrido, porque ya cada vez hay más casos de ciberdelincuencia. En primer lugar, os haré una introducción de 2 minutos de lo que es ABETIC y a continuación ya cederé la palabra a mis compañeros. En primer lugar, os hablará Enrique Rodríguez de Gnosis, hablará un poco de ciberseguridad, de conceptos y luego ya de sus soluciones. A continuación lo hará Carlos Estrella de Leader Networks y finalmente César de la Hoz de ABN. Durante la charla tenéis el chat a vuestra disposición para hacer las preguntas que estiméis y también al final abriremos una ronda de preguntas para todas aquellas dudas o lo que queráis consultar. Bien, si me permitís voy a compartir pantalla. Bien, ABETIC es la asociación que agrupa a las empresas de tecnologías de la información, comunicación y electrónica de la Comunidad Valenciana. Nuestro ámbito es de Comunidad Valenciana. Se fue constituida en el 95, que ya tenemos 25 años de historia, y estamos integrados desde el principio en CEMEVAL, lo que nos permite también estar integrados en otras organizaciones superiores, como son CEP, Confemetal, CEPIME y COE. A su vez, ABETIC es socio fundador también de la Confederación Española de Empresas de Informática, donde estamos presentes las asociaciones de cada comunidad autónoma para unir todas nuestras voces en una asociación nacional que a su vez también tenemos una voz en Europa. Contamos como socio tecnológico prácticamente desde el principio con el Instituto Tecnológico de Informática y también con el Colegio de Ingenieros Informáticos y con el Colegio de Ingenieros Técnicos Informáticos y también con su asociación que los agrupa, que se llama Som Digitals. Bien, como podéis ver, aquí a nivel nacional, ABETIC está en la Comunidad Valenciana, pero en CONETIC estamos las asociaciones de toda España que veis aquí representadas. Bien. Dentro de ABETIC, la distribución de las empresas es variada. La mayor parte de empresas son de desarrollo e implantación de software, pero también tenemos de redes, de mayoristas informáticos, de venta informática, minoristas, etc. Vale. Entre los objetivos de ABETIC es representar y defender los intereses de las empresas asociadas y también trabajar activamente en el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. Y esto lo hacemos a través de la difusión de la tecnología mediante webinars, jornadas, etc. Y esto es un ejemplo, la jornada de hoy. Bien, nada más y aquí os dejo nuestros datos de contacto por si tuvierais cualquier cosa. Aquí estamos a vuestra disposición y le cedo ya la palabra a Enrique Rodríguez de Gnosis. Gracias, Chimo. Os comparto pantalla, creo que la estáis viendo ya. Bien, bueno, pues buenos días, gracias a ABETIC por la invitación a esta sesión y también agradecer la asistencia a todos presentes.
Yo efectivamente voy a hablar una introducción a lo que es la ciberseguridad, aunque todos ya sabemos más o menos de qué va, pero bueno, por definirla un poquito, es el área de las tecnologías de la información directamente relacionada con la informática y la telemática, que de manera transversal a las distintas áreas tecnológicas, pues, sistemas, redes, bases de datos, industria, software, se encarga de velar por la protección de la información y la disponibilidad de los recursos que la almacenan, procesan y transmiten. Bien, como principales objetivos de esa vigilancia, los tres pilares fundamentales son la disponibilidad, siempre que sea necesario esté accesible, la confidencialidad, que solo tengan acceso a ella aquellos a los que está destinada, la integridad, que no sea alterada en ninguno de sus estados, almacenada, procesada, transmitida, y como valor añadido también estaría la autenticidad, asegurarse de que viene de quien realmente dice ser que es, y la trazabilidad, hay que tener visibilidad para poder tener control. Bien, como en todas las empresas, los objetivos básicos y fundamentales son, evidentemente, ganar dinero, generalmente produciendo más, reducir costes, se suele hacer en momentos de crisis para seguir siendo viables y asegurar la continuidad, reducir los riesgos, la resiliencia organizacional, capacidad de resistencia tras recibir un golpe, si es posible, anticipándose a él. Las empresas, tanto entidades privadas como públicas, están en continua evolución. Sus infraestructuras, las tecnologías de la información, crecen, amplían servicios, aplicaciones, activos, incorporan dispositivos personales, bring your own device, teletrabajo, crece la topología de la red y además se dispersan con activos que pueden estar on-premise, distribuidos en distintas sedes, en la nube privada, nube pública, nube híbrida. Se consigue con ello el objetivo de mejorar la funcionalidad de los servicios, la facilidad de acceso a los recursos, el dinamismo. Podemos trabajar desde cualquier sitio, desde casa, un aeropuerto, incluso con manos libres podemos tener una sesión desde el coche con una aplicación de trabajo colaborativo. Pero también aumenta el riesgo frente al ataque. Las vulnerabilidades de todos estos servicios, malas praxis, falta de gobierno y procedimiento, agujeros en configuraciones, carencias en operaciones. Sin darnos cuenta, obtenemos un queso gruyere muy apetitoso para el ciberdelincuente. Por regla general, en las empresas se va al día a día, se prima la productividad frente a la seguridad de la información y la disponibilidad del servicio. ¿Y a qué amenazas estamos sujetos? Bueno, las amenazas van en aumento tanto en cantidad como en calidad. Vienen de todas partes, como puede verse. Causas técnicas, estados extranjeros, conflictos, sabotaje, terrorismo, activismo, delincuencia. Existen organizaciones de ciberdelincuencia respaldadas y mantenidas por gobiernos que se dedican a robar información, exfiltración de datos y poner trabas a empresas, tanto públicas como privadas, para ganar terreno en avances tecnológicos, políticos y económicos. Bien, aquí una muestra. El INCIBE, el equipo de respuesta a ciberincidencia del Instituto Nacional de Ciberseguridad, en su día sacó este comunicado en el cual se decía que el gobierno chino había impulsado el malware zombicero embebido en lectores de códigos de barras para robar información de clientes. Hay un alto porcentaje de origen político gubernamental en estos ataques. Bueno, por hablar un poquito de los tipos de amenazas a los que estamos sujetos. Una de las más conocidas es el malware, ¿vale? Copa las noticias, sale en las redes sociales, pero existen otras amenazas menos conocidas, pero no por eso menos importantes, como por ejemplo los empleados descontentos que intentan boicotear y sabotear los sistemas informáticos, intentando conseguir la información que posee la organización para utilizarla en contra por venganza o simplemente por conseguir un botín económico. También las catástrofes naturales hay que contemplarlas como amenazas. Son complicadas de paliar y suponen un nivel técnico de inversión económico alto para mitigar sus efectos. Por supuesto, las vulnerabilidades, los sistemas informáticos, sistemas operativos antiguos, por ejemplo, el XP, el Vista, el Windows 7, son algo que nos seguimos encontrando en las empresas, sin descuidar los Linux, con distribuciones también de kernels antiguos. Por supuesto, sistemas móviles como Android o el iOS de Mac, donde encontramos vulnerabilidades muy graves que facilitan el ataque de los ciberatacantes. Los siniestros. A veces un simple robo o un incendio, provocado o no, puede dejar inservibles e irrecuperables los datos valiosos para la empresa. Y la propia ciberdelincuencia. Por supuesto, los APT, Advanced Persistent Threat,
que puede ser que sean los menos conocidos por su nombre, pero uno de los más temidos por las organizaciones, ya que se trata de ataques ciberdelincuentes dirigidos a organizaciones u organismos públicos que efectúan ataques cibernéticos avanzados para realizar todo tipo de acciones maliciosas, ¿vale? Las amenazas cambian con la propia tecnología, por lo tanto pueden aparecer nuevas amenazas con las que aún no se ha lidiado. Bien, ¿y qué persiguen? ¿O cuál es la fuente de la cual se nutren los ataques para poder ir a más? Pues bueno, obtención de datos personales, apellidos, lugares de residencia, lugar de nacimiento. Todo esto que vemos aquí parece una tontería, pero facilita los principales tipos de ataque actuales como son el phishing. ¿De dónde obtienen estos datos? Pues bueno, principalmente de los puntos en amarillo, smartphones, cloud e email, sin descuidar por supuesto también pendrives, incluso papeles tirados a la basura, bueno, ya más antiguo, cintas magnéticas, CDs, disquetes, grabaciones de voz. Por hablar un poco de estos tipos de phishing más comunes que hay, que como podéis ver hay una gran variedad, pues bueno, como curiosidad, la palabra phishing viene de una mezcla de la F de phishing, de pescar, y la P de freaks, mezcla de la palabra phone y freak, obsesionado, procedente de los primeros hackers que empezaron a atacar al sistema de telefonía de la empresa AT&T desde los Estados Unidos. Bien, como por nombrar alguno, el deceptive phishing es el phishing tradicional, en el que un atacante, robando la identidad de una empresa o servicio clonado de una de las webs legítimas y enviando la URL de la web falsa, de esta forma suplanta los formularios del propio atacante, del atacante. El usuario, al rellenar estos datos, realmente está enviando la información a una web que no es realmente la que está recogiendo estos datos, con lo cual ya obtiene datos de acceso para poder entrar en otros sistemas. Bueno, por supuesto, el email de phishing, que es el más común, el más conocido, pero también está el spear phishing, que es este ataque suele ser dirigido a una víctima en concreto, ya que se prepara en el entorno sabiendo previamente qué servicios utiliza el usuario, de esta información que hemos dicho anteriormente. El massive phishing, que va más dirigido en multitud, a tirar la caña a ver quién cae. El smishing, que viene de esos ataques, de esos SMS que nos están llegando, que no esperamos y que dan pie normalmente a hacer clic en un enlace, pues estos serían los smishing. Los phishing, la palabra VoIP y phishing, que son aquellos que son de escuchas telefónicas. Bueno, en fin, como podéis ver, una gran variedad de ataques. Por hablar de algunos de los casos reales dentro de los organismos, de los ataques, digamos, internacionales. Se pueden clasificar en ataques de tres tipos: de sabotaje, de espionaje y de subversión. Bien, en cuanto a un ejemplo de sabotaje, por ejemplo, está el caso del Stuxnet en junio de 2010. Natanz, la central nuclear iraní, un USB dejado en las inmediaciones de la central, un operario lo recoge, lo pincha en su equipo de trabajo y esto consigue distribuir o entrar en los sistemas SIEM de control, más de 1000 controladores que consiguen la administración de los mismos y ponen en jaque a la propia central nuclear, con simplemente dejar un USB cerca de las inmediaciones. Otro tipo de ataque muy reciente también de sabotaje, el grupo DarkSide, los piratas informáticos, pues bueno, consiguieron coger el control de los oleoductos más grandes de Estados Unidos. Lo que esto supuso a nivel financiero se quedó corto con lo que supuso también a nivel de prestigio y de tensiones diplomáticas intergubernamentales. Como ataque de espionaje, pues por ejemplo el Ghostenet, que afectó a 130 países realizando una exfiltración de todo tipo de datos, ficheros, pulsaciones de teclado, incluso activación de cámaras de vídeo. Afectó también a organismos gubernamentales, medios de prensa y empresa privada. Y por supuesto, a nivel de subversión, lo más conocido es Anonymous, el grupo de ciberactivistas que aquel que le cae mal pues va a saco y lo deja fuera de juego. Por ejemplo, como el HB Gary Federal, que porque dio una serie de noticias frente a ellos, pues fueron a saco y los dejaron fuera de juego, afectando a más de 40.000 correos electrónicos y a las cuentas de Twitter. Como casos reales que hemos vivido nosotros y que vivimos en el día a día las empresas que nos dedicamos a esto, pues por ejemplo está el ciberespionaje industrial.
empresa detecta que las licitaciones a las que se presentan son siempre ganadas por empresa de la competencia, bastante sospechoso. Nos solicitan hacer un análisis forense y descubrimos un troyano que se está dedicando a filtrar todo aquello que contiene un patrón que da pie a recoger la información de una licitación. No tiene más que, con esos datos, presentar la licitación con un margen más bajo, con una cuota más baja y poder ganarla. Bien, el fraude del CEO, el conocido fraude del CEO, que pues bueno, suplanta la identidad de un directivo de la empresa y hace creer al operario, a aquel que tiene que dar el botón, de que tiene que hacer una operación rápida y efectiva que evidentemente se va a ejecutar sobre cuentas bancarias que no son las que supuestamente se tenían que hacer. Sin ir más lejos, pues bueno, el caso de la MT de Valencia es uno de los más conocidos, tristemente. Y luego, pues bueno, la actividad ilícita de los empleados, no hay que descuidarla. Los empleados se dedican a llevarse información útil para su negocio. No existen medidas, o sí que existen medidas, perdón, pero no se ponen en práctica para contener este tipo de robo de información. Bueno, por citar un poco el ataque más frecuente, el ransomware, ¿no? Muchas veces el ransomware llama la atención por el efecto que supone. Deja fuera de juego la actividad de una empresa porque raptan la información. Los sistemas operativos se quedan activos, pero no tienes acceso a los datos. Están encriptados y no hay forma de desencriptarlos si no es con una clave de desencriptación. Pero más allá de eso, cuando se ha producido un ataque de estos, previo a ello, normalmente en un ataque dirigido, hay una intrusión en la infraestructura. Es decir, alguien previamente ha entrado y se ha aprovechado, para ello, se ha aprovechado las vulnerabilidades, un agujero de seguridad. Posteriormente, ya dentro ha hecho un análisis del tráfico y de estudios de movimientos laterales para sacar un vector de ataque. Ya directamente ha ido sacando exfiltración de la información, chantaje ante la venta en la Deep Web, con lo cual ya tiene de ahí un saquito que llevarse. Además, analiza el inutilizar los sistemas de las copias de seguridad, con vistas a que al raptar la información la víctima no tenga opción a recuperarla de copias de seguridad y ya finalmente puede hacer dos cosas, o producir el mismo ataque o vender el kit de ataque al mejor postor en la dark web, que también se da. ¿Vale? Con este kit de ataque, bueno, ya se ejecuta el ataque y los efectos son los que conocemos. Pero tenemos casos de muchas empresas que han divulgado información sensible, crítica, secreta en la dark web y que si se pone uno a buscar puede estar encontrando nóminas de empleados o datos sanitarios de empleados, lo cual supone, imaginaros para la empresa, el gran problema que supone de temas legales incluso. Bueno, un poco de datos. Pues bueno, lo que veíamos del tema del ransomware, ¿a quién está afectando más? Pues está afectando a gobiernos, al sector bancario, a fabricantes, al sector salud y a financiero, ¿vale? En altos porcentajes de miles de millones. Luego está el ataque del BEC, que ataca principalmente al CEO, pero también a otro tipo de ejecutivos de la empresa, no hay que descuidarlo. Y luego lo que decíamos anteriormente del tema de las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades del 2019 a 2020 se han aprovechado los ataques, fijaros la desproporción, que han ido de 583.000 a 583 a 983, ¿vale? En lo que son solamente las críticas. ¿Qué es lo que nos encontramos al hablar de ciberseguridad en las empresas, lamentablemente? Pues bueno, a todos los que estamos aquí nos sonará el oír a mí no me va a pasar y si me pasa el impacto será pequeño, soy una pequeña empresa, dispongo de seguridad perimetral, tengo un antivirus, no soy una empresa objetivo del ataque, mis empleados no acceden a páginas comprometidas, ya dispongo de copias de seguridad, con lo cual ya recuperaré, o tengo un ciberseguro que en caso de necesidad, tiraré de él. Bueno, esto realmente, las empresas que se guían por esos patrones, tarde o temprano caen y las consecuencias son bastante mayores de lo que inicialmente pensaban. Por supuesto, el pérdida de información, como hemos dicho antes, el robo, el secuestro y la destrucción, el impacto en el negocio, el corte en la producción, el servicio, lo que supone también a nivel de clientes y empleados, la dedicación de los recursos humanos, la recuperación ante todo ello, las alternativas que se tienen que dar, el impacto en los empleados, las horas extras que tienen que dedicar, el tiempo perdido, la desconfianza en la propia forma de trabajar de la empresa, muy importante, la reputación, que dirán las empresas, pues como hemos comentado antes, trabajan con mis datos, cómo los tienen de seguros, y bueno, pues la responsabilidad ante terceros, ¿vale?
sin contar, por supuesto, con los altos precios que hay que pagar por un rescate. Y bueno, pues las carencias en las empresas ya a nivel de falta de gobierno, operación en la infraestructura es la justa y necesaria, la infraestructura IT es muy funcional, pero sin las medidas adecuadas para poner seguridad adecuada a nivel de lo que se necesita, y ya sin hablar de la infraestructura operacional, las redes industriales, las redes OT, que no tienen medidas normalmente y están muy sujetas a ser atacadas por sus vulnerabilidades. Con esto, bueno, pues he dado una entrada, creo que me he ceñido más o menos al tiempo que tenía y he dado una entrada a lo que es más o menos la ciberseguridad. Si al acabar queréis que aclare alguna cuestión, pues la podemos hablar. Muchas gracias. Bueno, creo que voy ahora yo también, voy a presentar la siguiente presentación, ¿vale? En la cual ya, pues bueno, yo trabajo en la empresa Nunsis, es una empresa dedicada a los 360 grados de las tecnologías de la información y bueno, pues estoy en el área de ciberseguridad. En Nunsis tenemos un área específica de ciberseguridad que a su vez tiene dos subáreas, un área más de compliance, de cumplimiento de normativa y un área más operativa de producción. Y a su vez estamos rodeados de áreas de especialistas, pues como decía antes, de redes, de sistemas, de comunicaciones, de desarrollo. Hay que entender que la ciberseguridad no es un área específica, de hecho se están pidiendo muchos expertos en ciberseguridad y estos expertos vienen con un máster, pero la base de un experto en ciberseguridad está en haber trabajado previamente, en haberse manchado las manos, en haber trabajado mucho con lo que son los sistemas operativos, las bases de datos, las redes, las comunicaciones. Y de ahí ya saltar a la ciberseguridad. Bueno, con esto quiero decir que en Nunsis tenemos todo ese equipo de apoyo de estos especialistas. Bien, ¿cuál es la base en la cual nos apoyemos nosotros en Nunsis para lo que es aportar ciberseguridad a las empresas? Pues la base es el CISO. El CISO, el Chief Information Security Officer, es un rol en el cual en sus distintos niveles se encarga de velar por la ciberseguridad de la empresa. Es un rol que en la entidad pública, en la administración crítica, en entidades críticas, es de uso obligado, ha de estar designado el rol, pero en la empresa privada o empresas públicas más pequeñas no es obligado, sí que es aconsejable y nosotros ahí aportamos lo que es la V delante del CISO, que es Virtual CISO, que lo que hacemos es acompañar precisamente, dar ese servicio a las empresas que no tienen posibilidad de tener a un especialista que se encargue de ello. Bien, aquí está impuesta la organización, de esto ya lo hemos hablado anteriormente, con qué medios cuento para su defensa y cómo lo pongo en funcionamiento. Bien, este sería el esquema mental de cómo ofrecemos la ciberseguridad nosotros a las empresas. Desde el punto de vista del CISO, en sus distintas funcionalidades o roles que lo puede llevar a cabo, contemplamos lo que es la parte de la gestión de la seguridad, con el gobierno, con el cumplimiento, con la gestión de los riesgos, planes directores, la parte de operaciones, evidentemente todo esto hay que tratarlo y trabajarlo y evidentemente se tiene que basar en una infraestructura, unas herramientas que lleven a cabo todo el servicio de ciberseguridad. ¿Cómo lo debemos afrontar? Como os comentaba antes, desde la gestión. Hay que sensibilizar, concienciar a la dirección. La dirección debe estar concienciada en cuanto a que la seguridad es una inversión y no es un gasto. Ha de haber un gobierno que gestione todo ello. Este gobierno se debe apoyar en una oficina técnica. Se deben contemplar las normativas. En la empresa pública, el Esquema Nacional de Seguridad, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, NIS, RGPD, LOPD, GDD, ya para la empresa privada. Los estándares, que son muy importantes también, llevarlos como guías, ISO 27001 de ciberseguridad o la 22301 de un plan de continuidad de negocio. Por supuesto, también las recomendaciones, basarse en las buenas prácticas ITIL y, como decíamos, la formación y la concienciación. En cuanto a la operación, pues bueno, alinear la seguridad a la estrategia de negocio es vital. Hay que realizar continuos hacking éticos, pruebas de testeo para ver en tiempo real qué daño nos podrían hacer, por dónde podríamos entrar.
Análisis forense, no solamente cuando ha pasado antes, sino previo a una situación que queramos hilar más fino de cómo se está controlando. Vulnerabilidades y parcheo, fundamental, cosa que no se suele hacer por el día a día. Es muy difícil llevar los sistemas parcheados por varios motivos, llevarlos al día. La protección de la información, lo que hablábamos antes, si me hacen un ataque de ransomware, pues bueno, yo puedo tener cierta información, no toda, pero sí cierta, crítica, secreta, protegida en la propia información, de tal forma, aunque se la lleven fuera, no la van a poder descifrar, no van a poder tratarla. Por supuesto, el hardening, el bastionado de la información, aquí donde la vulnerabilidad no puede ser corregida, pues por lo menos poner las medidas para ponerlo lo más difícil posible a entrar en el sistema. Por supuesto, directivas de control, GPOs de directorio activo, los backups con sus planes 3-2-1, copias de datos en dos soportes diferentes y una de ellas en un entorno distinto al cual están las copias principales. Y luego ya, por supuesto, la infraestructura, la defensa del endpoint, los servidores, el cloud perimetral, distintas tecnologías como defensa de los webs con un WAF o un NAC de control de acceso al medio, o un IPS, un DLP, un IRM, en definitiva, distintas herramientas. Hay que tener muy claro que no existe riesgo cero y que no existe seguridad 100%. Hay que ser realistas, partimos de esta base. Lo que hay que hacer es conseguir el equilibrio entre estos dos parámetros tan importantes. Y como decía anteriormente, siempre partiendo de lo que es la seguridad desde el diseño y desde la gestión del riesgo. Es muy importante en todos los proyectos que actualmente se están dando, la transformación digital, el cloud computing, dispositivos del IoT, Big Data, redes industriales, en todos ellos se debe partir de una base de diseño de seguridad y gestión del riesgo. Bien, ¿con qué medios cuenta el CISO? Bueno, pues los medios con los que puede contar un CISO, da igual el nivel al que esté, en función del nivel contará de unos medios u otros. Aquí podemos ver un esquema de lo que sería como centro de operaciones el CCNCERT, el Centro Criptológico Nacional, el equipo de respuesta del Centro Criptológico Nacional, pero bueno, distintas ramas en función de los distintos sectores. El que afectaría más al sector privado pues sería el de el CSIR, los equipos de respuesta a ciberincidencias por comunidades y el propio INCIBE. Bien, las funciones a las que debe estar sujeto el CISO, pues principalmente, como hemos dicho antes, hay que hacer una alineación en la estrategia del negocio, hay que definir normativas de seguridad, establecer controles de seguridad, supervisar esos niveles de seguridad y qué eficacias tienen, hay que ponerlos a prueba, hay que cumplimentar la legislación, estamos sujetos a la legislación y se pueden dar casos de incumplimiento y acarrear serias multas. Por supuesto, formar a la organización y prevenir el fraude. ¿Dónde se ubica un CISO en la entidad? Bueno, en función de la dimensión de la entidad, podemos ubicar el CISO en distintos puntos, ¿vale? En este caso se encuentra una subárea de la tecnología. Como ventajas, pues está muy cercano a la operativa y también tiene cercanía con el personal tecnológico. Como inconvenientes, pues dispone de menos capacidad de decisión, también de menor visibilidad, puede crear conflictos de intereses, se reduce el ámbito de competencia. Bueno, este es un punto en el cual no sería muy adecuado el que el CISO estuviese ahí. En este otro, pues tendríamos el CISO que estaría dentro del propio departamento, pero aún con las mismas, prácticamente las mismas ventajas y los mismos inconvenientes que anteriormente. Tiene su independencia, pero está al mismo nivel que el resto de áreas. Este sería ya un planteamiento más adecuado, en el cual el CISO depende de otros roles ejecutivos, pero ya tiene una autonomía y no depende de esas áreas de producción, desarrollo e infraestructura a las que tiene que gobernar. Y finalmente, el rol más adecuado, más aconsejable, pero que ciertamente solamente empresas, entidades de gran envergadura se lo pueden permitir. El CISO, que está incorporado en la ejecutiva de la compañía y que tiene tanto peso como el resto para poder determinar cuáles son las acciones que tiene que gobernar. Recordamos que el CISO, digamos que no debería estar en la implementación ni en la operación, debería estar en el gobierno y en velar porque todo eso se está llevando a cabo correctamente. Bien, como decíamos anteriormente, para una buena gestión hace falta una adecuada predicción del riesgo, mantenido en un ciclo continuo, muy importante, identificando el riesgo, evaluándolo,
viendo probabilidades y los impactos que se pueden dar, controlando las medidas para reducirlo y monitorizando. Y todo esto en un ciclo continuo, vital, la base del riesgo. ¿Qué podemos poner nosotros en las empresas? ¿Qué planes y qué medios podemos poner para afrontar de manera adecuada la ciberseguridad? Pues bueno, el primer plan y más aconsejable es un plan director de seguridad, cuyo objetivo es el de, principalmente, que dirección se conciencie de la importancia de la ciberseguridad, de que la ciberseguridad debe ser un servicio alineado con la estrategia del negocio, que si la ciberseguridad cae, el negocio se puede ir a pique. Así de claro. Y eso ha pasado en muchos ejemplos de empresas que nos han acontecido en los últimos años. Luego, otra forma de acometer la seguridad sería implantando un sistema de gestión de seguridad de la información, que esto lo que viene a hacer es poner todos los medios, todas las normativas, procedimientos, guías, los recursos, las actividades, los roles, las dependencias, el nivel de riesgo del activo, para establecer un camino para implantar un sistema de normativa ISO 27001 que te dé, incluso si quieres, puedes acompañar luego con el sello que te dé pues, bueno, esa calidad de que bueno, tus datos y tu gestión de la información ha pasado por una normativa bastante exigente. Y luego, por supuesto, los planes de continuidad de negocio. Los planes de continuidad de negocio cuya base principal es decir, que no me pille el toro ante cualquier imprevisto, que se dividen o están comprendidos en planes de contingencia. Planes de contingencia que pueden prever pues, el ataque de un ransomware, una caída de las comunicaciones, una incapacidad de acceso al trabajo, como puede ser esto de la pandemia, etcétera. Este tipo de planes, tenerlo todo bien previsto. Empresas a las que les ha pasado esto con la pandemia han sido y estaban preparadas en un pequeño clic han sido capaces de mandar a todo el mundo a casa y estar operativos. Esto se ha notado bastante en los planes de contingencia. Bueno, con lo que decíamos anteriormente, la concienciación, el eslabón más débil de la cadena de la seguridad. Podemos invertir en todo lo que queramos, que siempre hay un eslabón que es el débil, que es el factor humano. Si el factor humano no está comprometido y formado, vamos a seguir teniendo riesgos. Estos son resultados de pruebas de test reales realizados en distintos entornos. Por ejemplo, en Office 365, MIT 225, estamos hablando ya de phishing, ¿vale? De emails que intentan llevarse al empleado a hacer el clic indebido. Pues bueno, 6 abiertos y 2 clics. Con correos, con la agencia tributaria, con LinkedIn, con la agencia de Dirección General de Tráfico. Bueno, en todos ellos siempre hay un porcentaje de caídas, que esto lo que provocaría, pues bueno, este aviso que nosotros hacemos en los cursos, que implantamos cursos en 3 fases, una parte más teórica, una parte más de normativa y una parte práctica. En estos cursos de formación y concienciación, lo que hacemos es primero ponemos al empleado a prueba. Llegamos incluso a dejar, en connivencia con dirección, por supuesto, llegamos a dejar unos pens de tal forma que se puedan repartir por el cuarto de baño o en el parking o en recepción y a ver qué es lo que pasa. Nos hemos dado cuenta de casos de empleados que al pinchar en pen se han dado el susto, han apagado el ordenador, han quitado el pen, han reiniciado y si no ha pasado nada, no han dicho nada. Bueno, este es el peor de los casos. Todo ello queda registrado y, por supuesto, luego salen los estudios con vistas, no, por supuesto, más que a mejorar la seguridad. Luego también una parte muy teórica en la cual pues, se ven los distintos tipos de ataque a los que podemos estar sujetos en temas de navegación, de redes sociales, muy importante, qué importancia tienen las redes sociales, ese componente de no utilizar mismos passwords para distintos entornos, ¿vale? Bueno, seguridad en los viajes y demás. Y luego ya para la parte de la normativa. Con eso luego hacemos un test de asimilación y una segunda prueba también de phishing para ver si el empleado ha adquirido los conocimientos adecuados. Las arquitecturas clásicas en las cuales nos encontramos ya a nivel de operación. Pues bueno, las empresas por regla general tienen un sistema de control de monitorización, un sistema de ticketing y tienen los distintos puntos de control de antivirus y de UTMs piramidales, ¿vale? Tenemos distintas consolas de gestión y al fin y al cabo lo que hay es un desconcierto porque, bueno, tenemos distintos frentes a los que tenemos que abarcar.
Lo que nosotros proponemos en Nunsys es tenerlo todo centralizado y con ello vendemos lo que son los servicios de seguridad gestionada. Servicios de seguridad gestionada que de manera automatizada van a analizar todo el tráfico norte, sur, este, oeste que pasa por tus sistemas y también todos los sistemas críticos en base al análisis de los logs. Se aplica inteligencia artificial, se aplica análisis de comportamientos, se estudian vulnerabilidades de manera periódica y, por supuesto, se tiene un CyberSOC, que es el personal especializado que va a estar atento a las alertas que se van a ir despertando en nuestros sistemas, en nuestro data center Tier 3 Plus que tenemos en el Parque Tecnológico de Valencia, que está certificado ISO 27001 y también está certificado ENS, Esquema Nacional de Seguridad nivel alto. Bueno, en esto lo que se hace es, pues bueno, este sería el ciclo continuo de la detección, recogida, correlación, información, administración y conformación. Aquí está el rol del CISO que aporta toda esa información a la empresa. Esto es lo que a nivel de infraestructura, lo aconsejable que se vería a nivel, en cuanto a las redes OT y las redes IT. Esto no es lo habitual. Lo habitual es que esta parte de aquí no esté y que la red OT dependa de esta parte de aquí. Es decir, las redes normalmente están en la misma base, con lo cual que aquí un compromiso de ambas dos pues pone en peligro al resto, ¿vale? Esto también es uno de los proyectos que nosotros estamos llevando acometiendo bastante, lo que es por un lado adecuar las redes para que tengan una topología adecuada y luego poner capas de ciberseguridad. En la parte de la seguridad lógica, pues bueno, la evolución de los antivirus. Por supuesto, hay que tener antivirus, lo que antes se llamaba antivirus, ahora se llaman Endpoint Protectors o EDRs, que no vienen más que hacer, que es no dedicar solamente a un punto de donde está la gente, sino en concordancia con el resto de los puntos en servidores, en nube, en red y en el propio agente del desktop o del móvil, pues tener un control de todas las seguridad. Es lo que se llaman los XDRs y los MDRs vienen a ser la gestión de esos XDR, ¿vale? Y, bueno, lo que comentaba anteriormente, la importancia del control de la información. La información sensible debería ir cifrada. Debería aplicarse sistemas directrices de DLP, Data Leak Prevention, evasión de la información, quién, cuándo, por dónde se puede llevar la información sensible, tener control de ello y más aún, esa información que nos podemos llevar que vaya también protegida con un sistema de IRM, de Information Rights Management, que permita llevar el control dentro de la información. Bueno, creo que más o menos estoy dentro del tiempo. Lo dicho, muchas gracias por vuestra atención y al final de la sesión, si queréis, podemos comentar temas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Soy Carlos Estrella, socio fundador de Líder Redes y Comunicaciones. Me alegro de haber coincidido contigo, Enrique, que hacía bastantes años que no nos veíamos. Así es. Y desde luego, si desde aquí no sale todo el mundo concienciado en la seguridad, mal vamos. Pero bueno, me alegra de coincidir en mucho de las medidas de seguridad de la estrategia que seguís en materia de seguridad. Bueno, nosotros arrancamos hace 25 años como empresa de telecomunicaciones, justo en el momento en el que aparecía Internet a nivel comercial prácticamente, y desde ahí, pues bueno, la evolución ha sido muy importante. Dentro de todas las líneas de trabajo que nosotros llevamos, que yo en broma siempre digo que hablamos de fontanería digital, la fontanería del siglo XXI, pues bueno, hay una parte dedicada a lo que es la fontanería, desde el cableado, todas las redes, las redes inalámbricas, pero hay una gran parte que toma cada vez más importancia, que es lo relacionado con la seguridad. Ya no solo seguridad por ataques, sino por otras cuestiones que ahora veremos. Bien, como comentario, todos habréis oído hablar de la industria 4.0, habréis oído hablar de la cuarta revolución industrial, en el que todas las empresas dirigidos y enfocados a una mayor productividad, pues empieza a introducir elementos para Internet de las cosas, integración de sistemas, simulaciones, inteligencia artificial, robots, pero hay una parte súper importante que es la seguridad. Sin seguridad, todo lo que estamos montando alrededor no sirve para nada. Nos puede caer la del pulpo si no tomamos las medidas oportunas en materia de seguridad, con lo cual todo eso podría desaparecer muy rápidamente. Por hacer un poco de historia, pues me gusta recordar un poco cómo ha evolucionado, pues bueno, en el año 95, 96, pues bueno, los ordenadores prácticamente no estaban interconectados, ya en todas las empresas posteriormente aparecen las redes de datos, empiezan a interconectar y aquí ya la cosa empieza a ponerse un poco más difícil, porque algo que le infecta a un vecino, a un ordenador, le puede pasar a otro. Y últimamente ya con la industria 4.0, lo comentaba Enrique también,
la interconexión de la red operativa con la red informática. Antes nos podían atacar a los sistemas informáticos, podíamos tener problemas con los sistemas informáticos y no facturábamos o no emitíamos albaranes, pero cuando integramos la red operativa con la red informática, además de no facturar y no emitir albaranes ni partes de trabajo, además no producimos porque están infectadas totalmente, con lo cual es importante tomar las medidas oportunas para controlar esta integración de la red IT con la red OT. Y por supuesto, cada vez más Internet es imprescindible. Todos estamos conectados a Internet, todos tenemos portales de Internet, cargamos información, todo. Cuando te hablan de data center, todo el mundo piensa que el data center, me lo mando al data center porque es seguro. Bueno, es seguro en uno de los vectores de disponibilidad, pero hay más vectores que hay que controlar porque sí, te garantizan que vas a estar 24/7, pero no te garantizan de que los sistemas que estás introduciendo o las aplicaciones que estás cargando en esos servidores que te alquilan están libres de amenazas, ¿vale? Por lo cual, la seguridad es uno de los primeros pasos a tener en cuenta en cualquier proyecto que se vaya a llevar a cabo de Industria 4.0. Cuando se habla de seguridad, todo el mundo empezamos a pensar siempre en los ataques informáticos, pero bueno, los ataques informáticos son una parte de lo que ocurre. En la mayoría de los casos nos vemos con situaciones en las que los clientes no solo tienen problemas por el ataque informático, sino que son accidentes no intencionados, como puede ser perfectamente, y a más de uno nos ha pasado, el grabar una información en un pen, porque ahí tengo la información confidencial y me llevo ese pen con todos los datos, los más confidenciales, los más importantes de la empresa, sin encriptar y sin cifrar y sin ningún tipo de protección. Está poniendo un cartel diciendo róbame porque es que tengo toda la información ahí. Y eso es un accidente, no es intencionado, pero es un accidente de seguridad. O averías, pérdidas de conexión a Internet y no tengo una línea de backup. Se avería un servidor. Todo eso son problemas que están ocurriendo y son no intencionados. Luego viene la parte de los accidentes intencionados. En momentos de crisis y en situaciones complejas hay empleados cabreados. Y los empleados cabreados pues, pueden rebotarse y pueden generar problemas. O incluso gente que está pagada por la competencia para que robe información. Esos son lo que se llaman los insiders. Al final, eso también hay que controlarlo y es una parte también de la seguridad. Lo comentaba Enrique antes también, las catástrofes naturales. Bueno, aquí no podemos tener incendios de bosques en los que estamos en una ciudad, pero tenemos otro tipo de problemas. Entonces, todo eso hay que controlarlo. Y por último, los ataques informáticos de los malos, de los que vienen a intentar robarnos información. Aquí yo siempre digo que un ataque informático con 4 vídeos de YouTube y con 4 tutoriales es muy fácil bloquear a una empresa. Lo difícil es montar todo lo que hay alrededor para conseguir un rescate sin que te pillen. Eso es lo verdaderamente difícil. Pero bloquear una empresa con 4 vídeos, de verdad os digo que podéis generar un troyano invisible a un antivirus y tomar el control de una máquina. Y desde ahí ya empezamos a trabajar. Lo utilizamos habitualmente con las empresas para que hagan una reflexión y que vean de todos estos problemas de los accidentes no intencionados, los intencionados, las catástrofes naturales, que vean también cuál es la probabilidad de que una de estas situaciones se produzcan. Porque hay muchas veces que hay empresas que están ofertando o proponiendo una serie de soluciones a cuestiones que son imposibles prácticamente que se produzcan. A ver, imposible en este mundo no hay nada, pero son muy difíciles. Ahí tenéis un enlace donde se recogen prácticamente todos los tipos de amenazas para que podáis clasificarlo y hagáis una pequeña reflexión. En este momento, con respecto a los ataques informáticos, cifras que hay, estamos hablando de 40.000 ataques diarios. Ataques diarios que no quiere decir que me roben información, pero me puede estar bloqueando un sistema. Cosas que en un momento determinado dices, es que me va lenta la red, me va lenta tal. A lo mejor es que estás sufriendo un ataque y ni te estás enterando si no tienes las medidas, las herramientas oportunas. Vale. Con toda la parte de seguridad y centrándonos un poco más en la parte de los atacantes, de los malos, es importante el no tener miedo. O sea, hay que tomar las medidas preventivas oportunas. Es decir, no tenemos que esperarnos a que nos ataquen para entonces salir corriendo, porque entonces empieza el nerviosismo a todas las empresas, a nosotros, a todos los compañeros que nos dedicamos al sector de la seguridad. La gente quiere poner en marcha todo el sistema a costa de lo que sea y las prisas no son buenas consejeras. Os indico aquí básicamente para que tengáis una idea, aunque Enrique también ha hecho una buena introducción,
pero hay algunos aspectos que me gustaría destacar, por ejemplo, los de ingeniería social. Los ataques de ingeniería social que sufren las empresas, no te hace falta más que un ordenador, un teléfono, internet. Es decir, con esto puedes atacar a cualquier persona. En el INCIBE, por ejemplo, sí que hay vídeos y hay tutoriales que te van mostrando formas de sensibilizar a las personas en las que, por ejemplo, solo con un teléfono una persona está consiguiendo las credenciales de un directivo de la empresa, haciéndose pasar por una persona de soporte informático. El phishing y el spoofing son dos técnicas de usurpación de la identidad. En un caso, en el phishing o el walling, cuando se refiere a personas más de peso pesado dentro de la compañía, unos para robar información y otros para usurpar, para cambiar o manipular los datos, como el caso del CEO, en el que se falsifican documentos, cambiando una cuenta corriente, por ejemplo, para que le hagan el pago en otro sitio, que eso hemos vivido nosotros casos recientes. O páginas falsas, lo que nos estamos constantemente recibiendo del banco, de Hacienda, de un operador que pague la factura porque si no le vamos a poner una multa. Bueno, ni los bancos ni los operadores se dirigen a ti por correo electrónico diciéndote que pagues una factura. A ti te llaman por teléfono o accedes a su portal y dentro de su portal es donde te dan instrucciones. No caigáis en esa tentación porque páginas falsas las hay muy bien desarrolladas y una vez has introducido las credenciales ya es tarde porque ya están intentando entrar en tu sistema. Y, por supuesto, los que te invitan a descargar software malicioso, que es el software dañino que aparece más abajo. El smishing, pues bueno, es prácticamente lo mismo que aparece arriba, pero le añadimos una capa más de los SMS y los sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. Este de aquí abajo de negación de servicio ya requiere más capacidad porque para poder machacar a una empresa o a un servicio determinado, pues te hace falta gran capacidad de proceso, pero hay múltiples técnicas de negación de servicio, pero también hay medidas para evitarlo. Este de aquí del envenenamiento del DNS, ese es brutal. Ese es uno de los más complicados, que el otro día lo estábamos comentando con otro compañero, en el cual en tu ordenador, que al final cuando tú pones una dirección en una web, el DNS lo que hace es que convierte ese nombre en un numerito, que es la famosa dirección IP. ¿Vale? Si consigo entrar en tu ordenador o en el servidor de la empresa y decirle que cuando voy a poner www.facebook.es en lugar de irse a Facebook, se va a un servidor mío donde tengo la misma imagen que Facebook, puedo cogerte y robarte la información. Es es complicado de ejecutar, pero es brutal. Ahí lo importante es que verifiquéis siempre el certificado del HTTPS para verificar si realmente es quien dice que es esta gente. Y luego el software dañino, que puede entrar por distintos sitios, tanto desde un pen USB de alguien que se lo dejaron en el cuarto baño accidentalmente, o desde un correo electrónico, pues tenéis el malware y el spyware para captura de información de todo lo que estoy tecleando para luego analizarla y tomar el control. O tomar el control de un equipo en remoto para ver todo lo que estás haciendo y poder entrar. Y el famoso ransomware que está causando estragos por todo el mundo. Y luego, al margen de estas, están los daños por vulnerabilidades. Los sistemas informáticos no se actualizan constantemente y aparecen día tras día, aparecen nuevas vulnerabilidades. Aquí tenéis incluso una de las bases de datos que utilizan muchas de las herramientas que hay en el mercado, donde aparecen los principales exploits o los principales, donde aparecen cómo atacar esas vulnerabilidades que tienen los sistemas y están verificados y contrastados. Es muy sencillo el inyectar un exploit a un sistema y reventarlo. ¿Vale? Esto es un poco, pues bueno, ¿dónde se han atacado más? Pues bueno, pues cuestiones de teletrabajo, todo el correo electrónico, las plataformas de audio, o sea, todo lo que estamos utilizando actualmente es potencialmente vulnerable. ¿Vale? Y yo soy un poco más cruel que Enrique, que lo comentaba, pero el 60% de las empresas que sufren un ataque en los 6 meses siguientes cierran. O sea, tienen problemas de facturación, tienen problemas de seguridad, de fiabilidad con sus clientes, con sus proveedores, con bancos. Es brutal y es importante el tomar las medidas oportunas. Os cuento en 5 pasos, que ese era un poco el título de la presentación, qué hacer o cómo abordamos nosotros estas situaciones. Pues lo primero de todo es es tener un documento de seguridad. Es decir, no es válido he detectado un problema, lo tapo, no. Vamos a coger todo lo que tiene la empresa, vamos a analizar qué ficheros tienen, dónde están esos datos, quién se conecta a esos datos, cómo se conectan esos sistemas. Y vamos a desarrollar un mapa de dependencia que al fin y al cabo no deja de ser un gráfico en el cual te dice muy fácilmente cuáles son los sistemas críticos o los elementos principales de la compañía. Una vez está hecho esto,
y tenemos el mapa de dependencias, que es al final un esquema donde aparecen distintas capas toda la información o el tratamiento de la información de la empresa, vamos a los usuarios. Los usuarios también hay que agruparlos para darles distintos privilegios de acceso a cada uno de los sistemas. Y, por supuesto, clasificar todos los tratamientos de estos datos que hemos visto anteriormente en elementos críticos, menos críticos y de esa forma verificar o aplicar las medidas oportunas correspondientes a los tres principales factores que son la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Aquí tenéis un pequeño esquema de lo que sería un mapa de dependencias en el cual veis arriba en la parte superior, veis todo lo que corresponde a los datos. En una segunda capa aparecen todo lo que son las aplicaciones, en otra capa los motores de base de datos y por fin los procesadores, los servidores que son los que ejecutan las aplicaciones. La línea de comunicaciones, la protección e Internet. Bueno, es un pequeño esquema. El saber también los usuarios desde dónde están encontrando, de dónde vienen, desde las líneas de comunicaciones en cada una de las oficinas, desde dónde se conectan por un VPN, se conectan con un cableado, se conectan con un wifi, quiénes son las personas a las que se conectan, si es el vigilante, si es un externo, si es una empresa de empleo temporal, si es un directivo, que son los que más miedo me dan. Con qué se conectan también, desde un teléfono móvil, desde un teléfono fijo, desde una tablet, etcétera, y cuándo se conectan. Bueno, estos son elementos que requieren una serie de herramientas también para gestionar todo esto, ¿vale? Esa es la parte lógica, pero vamos a la parte física. La parte física también es muy importante, es decir, en este momento nos estamos encontrando con situaciones que dices, si es que lo que no entiendo es cómo no te ha pasado antes lo que te ha pasado. Ahora veréis algunas fotos que hemos tomado de algunos clientes real y seguro que más de uno de los presentes se siente totalmente identificado. Al margen de lo que es la topología de red, los servidores, las cabinas de discos, que lo tenemos que tener protegidos, hay que tener en cuenta accidentes que se podrían producir y cómo evitarlos. Como puede haber un incendio, pueden tener una sobrecarga o un incremento de temperatura a los sistemas porque el aire acondicionado se ha averiado, o no hay se ha ido la luz, ha pegado un pico de tensión y me ha fastidiado los servidores, o se ha inundado. Lo han puesto, no es el primer caso en el que encontramos un equipo, una consola de aire acondicionado justo encima del armario de comunicaciones. Ha habido un problema y ha empezado a chorrear aquello de arriba abajo y se ha quedado todo inundado y todo inservible. Vale, estos son algunos de los ejemplos de lo que encontramos en la fontanería. Es decir, todos los días ponemos esto, no, es que esto lo voy a dejar provisionalmente porque luego vendrá otro y tal, y se queda ahí por los siglos de los siglos. Otros tienen armarios, pero casi que merecería la pena no haber puesto los armarios. O este armario, que dice, bueno, lo tengo todo aquí, fenomenal, con todos los espárragos, los macarrones estos que te dan por ahí, los espaguetis, el servidor fuera del armario, el armario abierto de par en par. O este otro que este sí que fue de nota, que nos dijo, no, pero yo tengo un firewall, tenía la protección del firewall y utilizo códigos de colores en los latiguillos. Bueno, sí, pero es un desastre, está todo a la mano de cualquiera y al alcance de cualquier persona. Eso está dejado caer prácticamente. Pues eso lleva así 4 años. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas también en el día a día. Y, por supuesto, en los sistemas. Nosotros no somos especialistas en sistemas, somos más de la parte de telecomunicaciones, pero nos encontramos situaciones en las que hay servidores que están en determinados entornos en los que podrías hacer un ladrillo perfectamente con lo que te encuentras dentro. Todo esto hace que funcione mal el sistema y se averíe. Por mucha virtualización que tengas, al final, si lo tienes en local, hay unos servidores y esos servidores son los que procesan toda esa información. Si esto es deficiente, el resto va a ser deficiente. ¿Vale? Cosas que os diría, cuando salgáis por la puerta, habléis con vuestro responsable de seguridad, con el gerente, con la empresa de informática que os gestiona y si no lo tenéis, pues estamos a vuestra disposición para ayudaros. La seguridad de red. Hasta hace poco todo el mundo ha hablado de seguridad perimetral. Cuando alguien se pone un firewall, dice, ya estoy seguro, ya tengo el firewall puesto, ya ha acabado, ya no tengo que hacer nada más. Falso. El firewall hay que ponerlo, hay que cuidarlo y hay que actualizarlo, pero más allá de la seguridad perimetral, que es lo que te separa de Internet, de tu red interna, debemos de hablar de seguridad de red, es decir, tenemos que controlar la gente que está dentro de la empresa, cómo accede a los servidores o cómo sale a Internet, es decir, tiene que ser una gestión global, evitando robos de información internos y evitando ataques o gestiones o amenazas desde la parte de dentro y los de fuera. El doble factor de autenticación, por favor. Activar el doble factor de autenticación en las VPNs y en los correos electrónicos. Si un correo electrónico que tiene un usuario y una contraseña, el usuario normalmente va a ser el correo electrónico, yo tengo el 50% de la información. Ahora me falta empezar a hacer un ataque de fuerza bruta hasta que te consiga la segunda. Cuando yo tengo tu correo electrónico, en el correo electrónico tenemos de todo. Tenemos
usuarios. A más de uno le han reventado las cuentas del banco porque tenía el usuario, la contraseña y el PIN. Lo tenían todo en el correo. Y es únicamente echarle un rato. Hay mucha gente que se lo pasa bien con esto. Con poco que cojas, algo de dinero vas a sacar. Entonces, en el correo electrónico, la práctica mayoría de servidores y sistemas de correo electrónico en el mercado aceptan un doble factor de autenticación, es decir, una clave de un único uso que te permite acceder. Si yo consigo tener tu correo electrónico, me hago pasar por quien sea y además voy a estar pendiente del correo más que tú mismo, con lo cual puedo causar graves daños. Ese es importantísimo, el doble factor de autenticación. Por supuesto, las políticas de seguridad, la actualización. ¿Cuándo actualizáis los sistemas operativos? ¿Cuándo actualizáis el firmware de los servidores, de los switches, de los routers? Todo esto hay que darlo de alta. Y muy importante también, los procedimientos de las que se fijen, tener en cuenta los usuarios. Cuando alguien se va de la empresa, si esa persona estaba en administración y tenía acceso al banco, tener en cuenta que hay que quitarle las claves del banco. Hay que cambiar las claves del banco porque si no, esa persona está haciendo las cuentas corrientes. O a portales de clientes y proveedores. Esa persona tiene todo el acceso a toda la información. Importantísimo, cuando se produce una baja de una persona de la empresa, tener el procedimiento adecuado. El responsable de seguridad, el CISO que hablaba antes Enrique, muy importante. Cuando le llega un documento a algún cliente nuestro que su cliente, una multinacional, le pone encima de la mesa, ¿quién es el responsable de seguridad? ¿Esto tiene que firmarlo alguien? ¿Quién lo firma? ¿El gerente? ¿El director financiero? ¿De verdad tienen conocimientos en seguridad y pueden tomar decisiones? Es importante tener un responsable de seguridad, si no interno, externo, para que asesore y tome las decisiones oportunas y adecuadas. Y tener en cuenta el compliance y el compliance penal, que recientemente en FEMAL hubo una presentación al respecto. Podéis incurrir en delitos penales, no intencionadamente, pero si vuestros sistemas se quedan expuestos y no tomáis las medidas oportunas, desde vuestros sistemas se pueden realizar ataques al exterior y podéis incurrir en responsabilidades penales. Y lo último, el de la segmentación de la red. Este es importantísimo. Si yo que he hablado de la fontanería, si en todas las casas tenemos varias llaves de paso, para cuando tengamos que cerrar tenemos un problema en el cuarto de baño, tenemos una llave de paso para cerrar la taza del váter, para cerrar la pila, para ir cerrando distintos aspectos y no tenemos que dejar toda la casa sin servicio, en una empresa más todavía. Es decir, segmentemos la red y aislemos los distintos tramos las distintas zonas de la empresa, de modo que si nos atacan por una parte, que no nos ataquen el 100% de la empresa, que ataquen solo a una parte o que no se propague internamente todos los problemas que puedan surgir en un segmento de red al resto de la empresa. ¿Vale? Otra cuestión, cuarto paso, ya prácticamente el último, poneros a prueba. Es decir, no esperéis, los malos están ahí. Nosotros tenemos servidores en los cuales estamos constantes, los ponemos a prueba para ver cómo nos atacan y por dónde nos atacan. Es brutal. O sea, en el momento en el que tú cuelgas algo en Internet, eso se te queda disponible y estás viendo cómo te están... No es el momento porque no os lo enseñaría. Estamos recibiendo constantemente ataques sin parar, pero sin parar. Intentar levantarnos unas contraseñas, mirando a ver dónde están las vulnerabilidades de los sistemas. Está todo ahí. Entonces, antes de que los malos lo hagan, contratar una empresa que realice todo este trabajo y básicamente son unos pasos sencillos. Bueno, esto sí que requiere mucha metodología y mucha investigación. A lo mejor estás atacando y al final no consigues nada, pero por lo menos el cliente está seguro. El detectar qué puertos tienes abierto y qué versiones de las aplicaciones en los sistemas, muy importante. Una vez has conseguido eso, empieza la tarea de investigación, empezar a hacer ataques de análisis de vulnerabilidades para ver qué hay disponible detrás de todos estos sistemas para ver qué es lo que podemos conseguir. Y en muchas de las ocasiones, cuando tienes eso, lanzas un ataque de fuerza bruta, que es dar de alta a todos los usuarios y atacar con usuarios y contraseñas posibles, pero que hay miles de ataques, se puede tirar a lo mejor 8 horas intentando machacarte, al final te consiguen levantar un usuario y contraseña para hacer a tu sistema. Monitorización, importantísimo. Las revisiones preventivas periódicas que todos los sistemas de información nos pueden aportar para tener una revisión antes de que ocurra algo, y si ocurre algo, tomar las medidas oportunas, es importantísimo. En muchas empresas no se enteran que los han atacado y que están siendo víctimas de un sabotaje hasta las 3, 4 semanas o hasta 6 meses, que nos han enterado que están perdiendo constantemente proyectos porque la competencia le está robando o está haciendo a su información. Ataques de ingeniería social. Lo comentaba Enrique antes, la formación es súper importante. Una cosa muy chula que se hace es precisamente
todas las semanas lanzar ataques contra todas las personas de la empresa. Y al que pica, se gana un curso de formación. Es decir, cuando tú le lanzas un ataque a alguien de la empresa, si le pega un tomatazo en la pantalla diciéndole que ha caído, eso ya no se le olvida. Y eso se ha ganado un curso de formación de 2 horitas para que conozca el sistema, para que conozca lo que hay. Y por último, independientemente de todo lo que, de los ataques o de todo lo que se produce, 3 cuestiones muy importantes. Las copias de seguridad. Normas 321, que la he visto antes que también la tenías, Enrique. Esto, al fin y al cabo, consiste en que al menos tengáis 3 copias de seguridad en momentos diferentes del día. Que estén en 2 sitios distintos. Es decir, no me hagáis copias de seguridad sobre el mismo disco duro del servidor, ni me dejéis en la copia de seguridad encima del servidor, en 2 sitios distintos. Y uno fuera de la oficina. Con esto, por lo menos, tenemos cierta seguridad de que si hay algún sabotaje podemos recuperar la información desde la última o las últimas copias de seguridad. Y ojo con las unidades de red montadas. Es decir, todos los ordenadores tenéis la unidad Z, la unidad Y, tal. Si os entra un virus, os va a machacar eso y todo lo que tengáis conectado ahí, porque lo tenéis conectado, está logado a vuestro sistema. Y más importante que las copias de seguridad es cómo recuperar esas copias, porque la cuestión no es hacer copias de seguridad, es saber cómo voy a recuperarlas. Importantísimo. Son procedimientos, son pasos que hay que ponerlos a prueba antes de que se produzca una situación crítica. Plan de contingencia, saber cómo vamos a operar en el caso que se caiga algo. Con el documento de seguridad que comentaba antes, podemos sacar un plan de acción con el cual determinar cómo se va a actuar en el caso de que se produzca alguno de los daños por amenazas intencionadas, no intencionadas, catástrofes naturales o ataques informáticos. Y lo dicho, formación, formación y formación. ¿Vale? Os lo resumo rápidamente. Las patitas más importantes en la revolución industrial, en la cuarta revolución industrial, la seguridad. Si no hay seguridad, ya podemos correr y podemos ser súper productivos, pero nos hunden en 2 patadas. Tener en cuenta que la seguridad no es únicamente una cuestión de ataques informáticos externos, sino que se producen por averías internas, por ataques intencionados desde dentro, por catástrofes naturales y por ataques desde el exterior. En España, más de la mitad, según las estadísticas, más de la mitad de las empresas, y hay del orden de 3 millones de empresas, están preparadas para ser atacadas, están abiertas totalmente para que los hackers estén disfrutando a base de bien. Documento de seguridad que recoja los pasos que os he comentado anteriormente, las cuestiones relativas a disponibilidad, pues lo comentaba antes, que cuando muchos clientes nos dicen, no, yo lo llevo a la nube todo y ya está seguro. No, está disponible, no está seguro. ¿Vale? Estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y aplicar las medidas correctivas, las medidas oportunas de un firewall web. Si tenéis aplicaciones web en Internet para acceso por parte de terceros, doble factor de autenticación, etcétera. Atacaros antes de que os ataquen y tener un máximo control de las salvaguardas. Os dejo otro enlace que creo que es interesante. El de abajo es el de las amenazas que os he dicho antes y el de arriba es un poco más extenso, pero es una autoevaluación de la seguridad que podéis tener dentro de la empresa. Lo utilizamos, es una herramienta que utilizamos habitualmente con clientes, pero va a estar activo durante una semana para que podáis entrar y podáis rellenar el informe y os llegará un correo electrónico con esas respuestas que habéis hecho para que luego, o si queréis contar con nosotros, pues podemos ayudar, o con las empresas con las que trabajáis habitualmente para tener todas las medidas de seguridad oportunas. Muchas gracias. Buenos días a todos de nuevo. A ver, nos queda, yo creo que estamos un poco fuera de tiempo. Voy a tratar de ser bastante más conciso, ¿no?, de lo que tenía previsto. En primer lugar, agradeceros a todos por vuestra presencia, ¿no?, en esta sesión de ciberseguridad, y desde AVENET agradecer a Betic pues, por esta invitación, ¿no?, para ayudaros, ¿no?, a todas las empresas asociadas a conocer más sobre la ciberseguridad y saber cómo protegerse frente a esta lacra, ¿no?, de la ciberdelincuencia. Bueno, yo soy César de la Hoz, como os decía, responsable comercial en AVENET Soluciones. A ver si nos funciona. Para presentarnos, ¿no?, quiénes somos, aunque estoy seguro que muchos de los presentes ya nos conocen, pues llevamos ya pues, mucho tiempo siendo socios y colaboradores de Femeval y de Betic. Para el resto, comentaros que AVENET es una compañía de consultoría en el ámbito de las tecnologías de información, ¿no?, y con una clara vocación de prestar servicios de valor añadido a los clientes. Nos define una base sólida a nivel tecnológico, una alta cualificación de los profesionales, ¿no?, de los técnicos, que al final son realmente los que hacen, ¿no?, la magia a la hora de
de que todo esto funcione y a la hora de que los entornos sean seguros. Y sobre todo un compromiso con la transparencia y la honestidad, ¿no?, con nuestros clientes. Y uno de estos pilares fundamentales en Avenet precisamente es el tema que vamos a tratar, que es el tema de la ciberseguridad, ¿vale? Tenía una idea de presentación que espero que me salga, porque sobre la marcha la he ido cambiando, porque muchos de los temas sobre los que íbamos a hablar ya lo han comentado mis compañeros. Entonces, la idea de esta ponencia es hacerla muy didáctica y desde un punto de vista muy sencillito, ¿no? Es decir, sin entrar en tecnicismos bueno, pues, que es inevitable, ¿no? Y a veces caemos, ¿no? Pero bueno, y además voy a intentarlo en un espacio cortito de tiempo y, bueno, a ver si soy capaz, ¿no? Vamos a intentar. Nuestra intención es explicar la importancia de la seguridad, de la ciberseguridad en todos los puntos de la empresa, ¿no? Es decir, desde la seguridad perimetral, que habéis escuchado hace un momentito hablar a Enrique o a Carlos, y que luego veremos un poquito más en detalle, hasta lo que es el propio usuario y el empleado, ¿vale? Y veremos algo con lo que coincido totalmente con ellos, es en la importancia de la concienciación y de la formación de estos últimos, de los usuarios, ¿no? Que sigo pensando, como decía creo Carlos, que es el eslabón más débil, ¿vale? Y lo malo de todo esto es que los ciberdelincuentes lo saben también, ¿vale? Yo creo que es importante también, para comenzar con algunos datos, que seamos conscientes del momento en el que nos encontramos, ya que en muchas ocasiones los clientes abordan la ciberseguridad después de haber sufrido algún ataque o alguna vulneración, ¿vale? Dentro de los ataques, permitidme, perdón, ¿vale? Dentro de los ataques más recientes, ¿vale? Están los denominados el ransomware, ¿vale? El ransomware es una forma de malware, de ataque, que está ahora muy en auge y que lo que nos hace es bloquear o cifrar los archivos, ¿no?, los dispositivos de los usuarios, y luego lo que hacen es reclamarnos un pago online, que por lo general suele ser, por supuesto, anónimo y vía monedas virtuales, ¿no?, los famosos Bitcoin. Entonces, lo que hacemos con ese ransomware, o lo que pretende ese ransomware, es secuestrar nuestra información, ¿vale? Como decía antes, este tipo de ataques, que son cada vez más comunes, lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, ¿vale? Y los vemos con empresas de gran tamaño. Enrique al inicio, pues bueno, hablaba del tema de los oleoductos, varias empresas grandes en Estados Unidos, pero hay empresas aquí en España como Adeslas, que sabéis que estuvo prácticamente un mes o algo más con sus sistemas inoperativos. Mafre, el SEPE, simplemente el Servicio de Empleo Público. Es decir, están siendo atacados, ¿no? Y, por ejemplo, os pongo el caso de una empresa, no es muy conocida, se llama SolarWind, y no es muy conocida, pero el caso es que tenía un software que viene siendo utilizado o estaba siendo utilizado por más de 18.000 empresas a nivel mundial, entre ellas empresas españolas. Sufrió un ataque y lo que pasó es que en esa vulneración de la información lo que consiguieron es entrar en la información, entrar en datos de esos 18.000 clientes, ¿vale? Y fue un ataque que, para que os hagáis una idea un poco de qué tipos de ataque estamos hablando, donde la propia Microsoft estimó que habían trabajado en ese ataque más de 1.000 ingenieros. No me refiero a solucionar, sino en el propio ataque. Es decir, esto ya no se trata de una o dos personas que están, bueno, en algún sitio escondidos, por lo general en países pues como Rusia, China, etcétera, sino que ya son organizaciones. Es un tema muy lucrativo. Muy lucrativo. Entonces, muchas veces decimos que y antes creo que Carlos lo comentaba, no hay que tener miedo. Es decir, yo creo que no tenemos que ser alarmistas, pero realmente lo que está pasando es para estar muy preocupados, ¿vale? Es decir, estar en constante alerta. Y sobre todo yo creo que es confiar en empresas y en colaboradores para poner todos los medios para frenar este tipo de ataques. La ciberdelincuencia hoy en día es muy compleja. Es decir, ya son ataques muy elaborados. No nos sirve como hace unos años donde podíamos tener un antivirus sencillo, ¿vale? Esto ha cambiado. Para que os hagáis una idea de datos, es decir, hace muy poquito publicó Sophos, que es un fabricante líder en soluciones de ciberseguridad, una encuesta a 5.000 responsables de IT, 5.000 directores de informática. Entre ellos, el 51% reconoció que había sufrido un ataque de ransomware.
Me estoy centrando mucho en este ataque, es decir, primero por no utilizar una terminología, ¿no? como los compañeros, ¿no? Porque al final es complejo, ¿no? Hay muchos tipos de ataques, pero en este en concreto, que suelen ser los más críticos, un 51% había sufrido un ataque. Y el 73% de esos que habían sufrido el ataque reconocían que tuvieron éxito, es decir, en ese ataque, es decir, sufrieron datos cifrados, pérdidas de datos, etcétera. Otra encuesta, por ejemplo, muy reciente, y esto ya mucho más localizada aquí en España, hablaba de que la percepción, ¿no? en el aumento de la vulnerabilidad frente a los ciberataques entre los españoles había incrementado prácticamente un 30%, es decir, los propios encuestados aseguraban haber sufrido un ataque, ¿no? Desde que comenzó la crisis del coronavirus. Pero es que encima esa cifra prácticamente subía hasta el 50% en el caso de aquellas personas que teletrabajaban. ¿Vale? Prácticamente yo creo que todas las semanas, como decía, escuchábamos ataques de grandes empresas. ¿Vale? Por lo general, son los ciberataques que suelen salir en los medios. Pero esto de verdad, tenedlo presente, esto no pasa solo a las grandes corporaciones. Esto es algo totalmente extendido, donde absolutamente nadie está libre. ¿Vale? Es decir, ni una pequeña empresa, una pequeña pyme, ni una gran organización. Entonces, claro, ante este panorama, pues nos preguntamos, oye, ¿qué más podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer para estar más protegidos? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿No? Que era un poquito también el motivo de la charla a nivel de ciberseguridad. Bueno, yo voy a tratar de poner un ejemplo. Como decía, quiero hacer una presentación muy sencilla y muy entendible. ¿Vale? A nivel de ciberseguridad hay muchas soluciones, ¿vale? Y todas van encaminadas a reducir en la medida de lo posible, a evitar, ¿no? Vulnerabilidades y, por tanto, pues evitar los ciberataques. Aunque mis colegas ya han explicado, ¿no? Yo voy a hacerlo de una manera, como decía, muy sencillita, ¿no? En una empresa hay distintos dispositivos, ¿vale? A nivel de seguridad. Cada uno tiene su función. Pero básicamente, para resumirlo en 3 niveles, en primer nivel está el firewall, ¿no? Que también le llamamos cortafuegos, es esa seguridad perimetral. Luego están las soluciones de seguridad para los propios usuarios y finalmente todo lo que es las soluciones de formación y concienciación. ¿Vale? Por ser muy gráfico, voy a poner un ejemplo, como decía, vamos a pensar en un chalet, ¿vale? En una casa. O sea, lo primero que nos encontramos si queremos acceder a un chalet es una valla. Es una valla que tiene una puerta. Entonces, esa es la primera barrera que nos vamos a encontrar, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues, de cara, si somos los malos, pues, hacer una intrusión o a robar, etc. Esto sería lo que comentaba, lo equivalente al firewall, al cortafuego, ¿vale? Que es un dispositivo que nos protege perimetralmente de los accesos no permitidos. Volviendo a esa valla, ¿no? Que decimos. También podemos reforzar la seguridad pues, con una garita donde se encuentre un guardia de seguridad, que además puede ir armado o no. Como veis, esta primera barrera es de gran importancia, ¿no? Y todos los elementos que estamos colocando para que nadie acceda a nuestro chalet es lo que en gran medida podríamos equiparar a lo que hace un firewall. Es decir, evita accesos no permitidos, escanea aquellas web sobre las cuales estamos navegando y pueden ser web maliciosa, puede ser tráfico malicioso, analiza archivos que nos descargamos, etc. Es decir, nos protege de las intrusiones. ¿Vale? Pero a ver, ojo, esto es algo constante, vamos, es como si continuamente los malos quisiesen estar entrando en este chalet por todas las vías, ya sea trepando, ya sea diciendo que son amigos o que son familiares, forzando la puerta. Es decir, esto es un poco esa constante que tenemos a nivel de ciberseguridad, ¿no? De ciberataques. Ahora bien, también resulta que en esta casa, en este chalet, pues vivimos los dueños, también algunos familiares, nos visitan amigos, tenemos invitados, etc. Y el firewall, de alguna manera, les va a dejar permitir, porque son accesos permitidos, pero no por ello son seguros. ¿Vale? Entonces, esto ¿qué nos puede conllevar? Bueno, pues que alguno de ellos pueda conllevar o pueda llevar un virus, pueda llevar algo que, aunque no sea consciente, pero pueda vulnerar la seguridad de la casa. Vale. En este punto, que también, como veis, es muy importante, están las llamadas soluciones de endpoint. ¿Vale? Era lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? De las 3 patas de seguridad perimetral firewall, seguridad de los usuarios, que son los endpoint. Esto es lo que siempre hemos venido conociendo más como los antivirus. ¿Vale? Simplemente que a día de hoy estas soluciones ya no es el clásico antivirus, sino son soluciones muchísimo más complejas y completas, ¿no?
que un propio antivirus, ¿no? Y que lo que nos hacen es securizar, pues digamos, los dispositivos con los que estamos trabajando. Pues nos protege de ataques de ransomware, como hemos comentado, de otro tipo de malware. Nos permite el control de los dispositivos USB que hablaba Carlos, es decir, puede ser que yo encuentre un pendrive o que tenga un pendrive y bueno, me descarga unas fotos y sin ser conocedor resulta que en esa descarga pues también me entra algún tipo de virus o algún tipo de ataque. ¿Vale? Adicionalmente y en paralelo hay muchas otras soluciones, ¿vale? Es decir, que son complementarias a lo que es el firewall y la parte de endpoint, ¿no? Y que nos ayudan también a securizar. La parte de, por ejemplo, correo electrónico, ¿no? Pues con temas de anti-spam, anti-phishing, tema de cifrado de dispositivos móviles, ¿vale? Es decir, el caso de los portátiles es muy sencillo, es decir, ¿qué pasa si llevamos un portátil, como decía antes Carlos, o un pendrive? Pero bueno, me voy más allá, un portátil que prácticamente todos usamos. ¿Qué pasa si no lo llevamos y nos lo roban? Bueno, pues es importante que ese portátil, que esa información, ¿vale? Que el disco duro en definitiva esté cifrado. ¿Vale? Entonces, bien, de momento, como hemos visto, hemos hablado del primer nivel, que era el firewall, y de un segundo nivel, que eran los endpoints. ¿Vale? Por último, y yo creo que es el más importante de todos en cuanto a ciberseguridad, es la propia formación, ¿no? Formación y concienciación de los usuarios. Es fundamental que seamos conscientes, como decíamos al inicio, que la gran mayoría de las vulnerabilidades vienen de la mano de los propios usuarios. ¿Vale? Insisto, y antes Carlos también lo hablaba, es decir, puede ser consciente por un empleado enfadado, por un problema, o puede ser totalmente inconsciente, que suele ser lo habitual. ¿Vale? Entonces, y esto puede generar grandes problemas de seguridad. No nos cansaremos de decir, y yo creo que lo veréis, es decir, a nuestros usuarios, oye, no abráis archivos dudosos. Si no eres del departamento de facturación, no abras un archivo que te indique que ponga mejor factura Iberdrola. Si estamos en pleno verano, no abras un archivo que ponga Happy Christmas o que te felicite la Navidad. Es decir, en muchas ocasiones es una cuestión de sentido común, ¿vale? Pero sí es cierto que esta formación que nosotros comentamos, que esta concienciación debe ser algo continuado. Es decir, yo creo que la propia naturaleza humana hace que cada día, bueno, pues te vas confiando y al final caes. Es decir, y para esto lo que hacemos es disponemos de herramientas que lo que hacemos es emulamos, ¿no? Por decir de alguna manera, ataques de phishing, ataques de alguna manera que suplantamos la identidad, ¿vale? Y estos puede ser, por ejemplo, emular pues, una campaña de LinkedIn, donde a lo mejor realmente no es la página oficial de LinkedIn, sino que estamos simulando, o un acceso a un Gmail o a un Office 365. ¿Vale? Son herramientas como PhishThreat, ¿no? del fabricante Sophos, que lo que nos permite es hacer eso. ¿Vale? Es decir, hacer una campaña, antes, como decía también Carlos, ese tomatazo, ¿no? Creo que lo denominaba, es decir, saber, o que mejor dicho, que el usuario sea consciente de que en ese caso ha sido una falsa alarma, pero podría haber generado un gran problema de seguridad. ¿Vale? En esta charla, y ya estoy acabando, me queda muy poquito, lo que me gustaría hablar precisamente son de este tipo de soluciones, ¿no? Que implantamos de fabricantes como es Sophos, ¿vale? Es líder indiscutible a nivel de seguridad, de ciberseguridad, y donde ahora estáis viendo una sencilla slide, ¿no? Una sencilla presentación donde vemos un poco todo el ecosistema de ciberseguridad. ¿Vale? Como veis, desde una única consola central que está en medio, que es Sophos Central, lo que somos capaces es de gestionar todos los elementos y todas las soluciones de seguridad de la empresa. Es decir, no solo la parte de firewall, la parte de, como veis, la parte web, la parte de endpoint, etcétera, sino que además, digamos que incluye un término que es la sincronización, ¿vale? Que lo que nos hace es que los distintos elementos de seguridad se hablen entre ellos. Volvemos un poco al ejemplo del chalet. Es como lo que decíamos, oye, tengo un guardia en la garita, pero además también en el interior pues hay otro guardia de seguridad, etcétera. Oye, en cuanto alguien detecta algo, avisa al otro, ¿vale? En este caso, en cuanto, por ejemplo, un endpoint detecta que un equipo ha sido vulnerado, ha detectado un ransomware, automáticamente se lo dice al firewall. Oye, he localizado esta vulneración, este ataque. Estate atento, es decir, todo lo que venga de este lugar o con esta técnica de despliegue, etcétera, páralo, es decir, no lo permitas, ¿vale? Al final, un poco de lo que se trata es de evitar, ¿no? La entrada de nuevos ataques
Y de alguna manera también que estas herramientas nos permitan poner en cuarentena o aislar este equipo antes de que afecte al resto de equipos. Es decir, esto es muy sencillo. Si un equipo recibe un ransomware, aunque el propio antivirus lo pare o lo detecte, ya ha sido vulnerado. Es decir, porque ya ha llegado el ransomware. Y es muy habitual que exista ese despliegue lateral. Es decir, al resto de equipos que estén en la misma red, pues que puedan ser infectados. Y quién sabe si a lo mejor detecta alguno de ellos que, bueno, pues no tenía todas las políticas, no tenía actualizado en la parte de endpoint, la parte de seguridad, y puede acceder a él. Bueno, pues de alguna manera estas herramientas lo que nos permiten precisamente es eso, ¿no? que ese desplazamiento lateral no se produzca. ¿Vale? Y de nuevo, todas estas herramientas, de verdad, son las que de alguna manera las empresas ponen a disposición para evitar todo tipo de ciberataques. Pero si no concienciamos, si no formamos a los usuarios, es complicado. ¿Vale? Lo comentaba antes, de verdad, aunque suena un poco complicado, ¿no? Es sentido común. Es decir, y esto no se trata de señalar quiénes son los causantes, me refiero, no es decir, oye, es que los usuarios siempre son, no, es simplemente levantar la mano, que los que estamos aquí y vosotros, no los asistentes a esta charla, que entiendo que si estáis aquí es porque tenéis esas inquietudes a nivel de ciberseguridad, pues que lo sepáis, avisaros de que ese eslabón, que es el más débil, el de los usuarios, es por donde los ciberdelincuentes tienen más facilidad para vulnerar los datos. ¿Vale? Os voy a decir una cosa muy estúpida, pero volvemos a esta parte del sentido común. Es decir, yo estoy convencido que nadie, si está paseando por la calle, se le acerca a alguien que tenga una camiseta, por ejemplo, con el logo de nuestro banco y nos pide información de la cuenta, nos pide la tarjeta de crédito, yo por lo menos estoy convencido de que no se lo daría. Es decir, obviamente eso te hace dudar. Los ciberdelincuentes, por desgracia, no son, van más preparados, ¿no? Es decir, no va a ser esta la situación. Pero al igual que en estos casos no lo hacemos, en los otros casos tengamos cuidado, seamos cautos, ¿vale? Con los correos, con la navegación, etcétera, ¿vale? Y ya para finalizar la presentación, de alguna manera, bueno, pues hemos incluido, digamos, 6 mejores prácticas a nivel de seguridad. ¿Vale? La primera de ellas, instalar soluciones de ciberseguridad, ¿vale? Que nos protejan de las ciberamenazas, lo que hemos comentado, tener un buen firewall, tener una solución de endpoint, soluciones profesionales, ¿vale? Nos encontramos por el camino, ¿no? en clientes todo tipo de soluciones. No hace falta que lo diga, es decir, una solución gratuita quizá no sea la más adecuada en el momento en el que estamos, ¿no? Es decir, de peligrosidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? con la seguridad. ¿Vale? 2, implementar programas de formación. Lo que hemos comentado, formación, concienciación, debemos formar constantemente a los usuarios, pero debe ser una tarea constante y habitual. Es decir, ponerles a prueba. Carlos decía, oye, toda la semana realizar ataques. Bien, hombre, quizá es un poco excesivo, porque al final se acaban acostumbrando y nos van a pillar, pero sí hacerlo con una periodicidad pues constante, ¿vale? Crear una política clara sobre la gestión de contraseñas. Sí es cierto que cada vez es menos, pero no era nada raro encontrarnos hace unos años el POSIT en el monitor donde veíamos, ¿no? Pues el usuario y la password. Hombre, pues quizá no es lo más adecuado, ¿no? Sale de cajón, pero bueno, pero ya no en eso, es decir, no solo en nuestros propios dispositivos, ¿vale? de laborales, sino hacer una buena gestión, no tengamos una misma contraseña para todo, utilicemos contraseñas, bueno, pues digamos, complejas, etcétera, ¿no? 4, disponer de una política de copias de seguridad, indudable, ¿vale? Porque también lo decía Enrique, no existe la seguridad 100%, es decir, no existe. Es decir, podemos poner todos los medios, podemos poner todo nuestro interés, pero siempre va a ser para tratar de evitar, ¿vale? O minimizar las vulneraciones, ¿no? Los ciberataques. Por lo tanto, una política de copias de seguridad. Me parece que David hacía una pregunta, ¿no? de dónde era la mejor manera de tener, o cuál era el mejor sitio donde dejar los datos. Si en un servidor local, si en el cloud. A ver, en cualquier caso, donde tú los tengas, donde tú los tengas, deben ser sistemas robustos. Pero lo que hablamos de un servidor local o de cloud no deja de ser disponibilidad, que también lo hablaba Carlos. Es decir,
Lo que necesitamos luego es securizar. Hablas de que tenías un buen firewall, de que tenías un antivirus con EDR. Perfecto. Es decir, simplemente ahora es tener todos estos elementos actualizados, hacer una buena política de seguridad, hacer de vez en cuando, digamos, auditorías de seguridad y luego tener una copia fuera. Es decir, no se trata de si tengo el servidor en local y luego una NAS al lado donde yo hago una primera copia. Perfecto. ¿Vale? Esa puede ser una solución. Pero siempre lo que decían, además han coincidido Enrique y Carlos, el 3-2-1. ¿Vale? En 3 momentos distintos, en dos lugares y por lo menos una fuera. Es decir, siempre una fuera, ¿vale? Que no esté conectada a red. Y por último, no. El quinto punto es implementar protocolos y procedimientos de seguridad. Nuestros empleados tienen que saber cuáles son los procedimientos de seguridad, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Es decir, en caso de que detecten algo, cómo tienen que actuar, ¿no? También lo decía Carlos, oye, alguien puso un pendrive, bueno, pues apagó el ordenador y se marchó a casa. ¿Vale? Es decir, vale, lo has hecho mal, pero el protocolo, el procedimiento, ¿qué dice? Oye, hay que avisar, bueno, pues todo eso hay que ponerlo en marcha. Y dada un poco la complejidad a día de hoy, ¿no? Como indico, de la ciberseguridad, poneros en manos de profesionales, de personas cualificadas, tanto para la implantación, la gestión de la seguridad, al igual que los compañeros, nos ponemos a vuestra disposición. Podemos daros el servicio, ya sea de auditoría de seguridad, ya sea de prestación de servicios gestionados, ¿no? Que os gestionemos la seguridad, que os implantemos soluciones. O sea, desde Avenet, como os decía al inicio, es una de nuestras pilares, ¿no? La ciberseguridad. Y bueno, pues que contéis con nosotros en caso de que así lo necesitéis. Y nada más. Trato de ser muy ajustado en el tiempo. Muchísimas gracias. Tenéis aquí los datos y bueno, paso nuevamente el testigo a Chimo. Muchas gracias, César, Carlos y Enrique, por vuestras intervenciones. Tenemos alguna pregunta en el chat que ya ha sido respondida y no sé si hay alguna respuesta que queráis dar. Bueno, yo veo aquí una de Dolores que dice que le gustaría, pues bueno, de qué forma podrían poner a prueba a los empleados. Pues bueno, lo he comentado. Puede ser un curso de formación, concienciación que incluya estas pruebas comentadas anteriormente, bien con phishing o bien con USBs distribuidos de manera aleatoria. Y todo esto reporta unas estadísticas, se sabe a qué hora y desde qué equipo se ha realizado esto. El objetivo no es sacar los colores a nadie, sino simplemente, pues bueno, hacer ver el riesgo que lleva, que esto mismo que ha sido una prueba y que ha sido no dañina, podía haber dejado en jaque a toda la seguridad de la empresa. Y esto son pruebas que los tres hemos comentado que son muy importantes y que cualquiera de los tres podemos ofreceros. Pues si os parece, como ya vamos justos de tiempo, damos por concluido el webinar. Agradecer a todos los que os habéis conectado y a los ponentes vuestras charlas y bueno, tener vuestros contactos por si quieren esperar un momentín que eran varias preguntas. Tienen vuestros contactos y por si quieren ponerse en contacto directamente con vosotros o si no a través de ABTIC os los redireccionaríamos. Muchas gracias y buen día a todos. Muchas gracias. 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 Adiós.